qué belleza, multimillonarias tardes tengan todos ustedes, multimillonarias noches y multimillonarias tardes. Hoy María está violenta. Hoy María se le revolvió y se le salió absolutamente todo. Así que he decidido compartir con ustedes. Sí, he decidido compartir con ustedes cómo carajos eliminamos a los Illuminati. Y de pasada terminamos con esta violencia que siento en el cuerpo, con esta violencia que me está ahorcando. ¡Carajo! ¡Vamos por esa! Matamos, eliminamos a los Illuminati. Y de pasada saca de María y de muchos de ustedes toda esa violencia que hay en el corazón, basados en la oración del Padre Nuestro. Así que yo los invito a que tomen una silla, se tomen un café, agua. Y vamos que vamos. Porque ya no aguantamos más. Ya no más. Carajo. Vamos que vamos. Y ya aquí, habiendo transmutado algo de esa energía, me dedico a compartir con ustedes esa fórmula para acabar con esos Illuminatis y de pasada acabamos con toda esa violencia que tenemos nosotros en el corazón. Y sí, como dije al principio, como dije en la introducción, el Padre Nuestro no lo da. Y la mayoría de las enseñanzas que tenemos a través de la vida por medio de el poder de la palabra. Efectivo que es. Este es el séptimo video, que es el último de los videos y es el que precede a la gran meditación de transformación. Vamos que vamos. Y es importante recalcar aquí que la música de fondo, esta oración musical, la compuso Gilberto González, GG Music. Desde aquí, desde Calgary, para todos ustedes. Y aprovecho, y como sé que vamos a estar bastante violentos, yo prefiero mantener mi provisión de agua aquí para poder compartir con todos y con cada uno de ustedes esa fórmula mágica para sacar de una vez todas esas sensaciones y toda esa rabia que siente uno. Y esa rabia también cubre a esos políticos corruptos. A todos. A esos líderes que dicen que hacen y que tampoco hacen. Y aquellos que nos manipulan para que nosotros votemos en unas elecciones. Y después no los cumplen. Y es que, así usted no lo crea, nosotros tenemos un hábito. Y en esta época está muy de moda hablar del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia.
Y lo que yo sí les voy a decir es una cosa. Si despertar significa meterme en guerras, yo le agradezco. Sé que no estoy dormida y tampoco me voy a meter en esa energía de crear lo que no hay en mi vida. ¿Sí? Cierro en este momento mi campo para todo lo que tenga que ver con el vocabulario de tercera dimensión. Y solamente lo dejo abierto para las vibraciones de quinta, sexta, séptima y de ahí de para arriba. Para nada y para todo. Sí, me quiero enfrascar. Decido no enfrascarme en esa parte tan violenta que tenemos todos nosotros, y especialmente la religión. A nosotros nos dijeron que no juzgáramos y nos dijeron amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y andamos despotricando y andamos poniéndole siempre una mancha al político, porque es que todos los políticos son corruptos. Todos los hombres vinieron a destruir al mundo. Todos, absolutamente todos son unos desgraciados y todos son cortados exactamente por la misma tijera. Todos, ni siquiera usted se escapa. Sí, señor, usted ni siquiera se escapa. Ay, no, María, yo no soy. ¿Qué? María, estás violenta. Pues sí, porque es que si usted no cabe en esa colada, si usted no cabe en esa red de corruptos, no juzgue. Porque es que si usted juzga a alguien más y está repitiendo, como dicen en la Biblia, a ti lo que entra a tu boca no te envenena. A ti te envenena lo que sale de tu boca. Ah, sí, vámonos con la Biblia. Estamos con la oración del Padre Nuestro, pues de una vez le jalamos al asunto por donde tiene que ser. Yo les quiero contar una anécdota. Hace un tiempo, y es cierto, en mi familia, tanto por mi papá y por mi mamá, y por los papás de mi papá y los papás de mi mamá, de mi papá, y así por todo lado, primos, abuelos, tíos, hubo una cantidad de religiones, muchas. Ahora con mi compañero, pues ahí hay otro tanto que cortar. Y es interesante ver que pues tenía por un lado los testigos de Jehová, a los cristianos de yo no sé dónde, a los de, ¿cómo era? El pájaro, el Espíritu Santo, yo no me acuerdo cómo era la cuento, los católicos, los romanos, los apostólicos y los mormones, y yo veía como sentados entre tríos, abuelos, primos y esto, se peleaban por una coma, se peleaban por esto. Y yo decía, si están pregonando, están peregrinando de palabra en palabra con su hermano, con su primo, y se ponen tan violentos para defender el salmo, el versículo de uno de esto, entonces pues no están practicando absolutamente nada de lo que se supone que tendrían que practicar. Porque si uno se va a poner a pelear con esos benditos por los salmos y por yo no sé qué y por el versículo y por lo otro, porque es que en el mío dice y fecundarás las tierras y el otro dice y fecundará los vientres. Y el que dice que fecundará las tierras se va y se esclaviza de la agricultura. Y el que dice que se fecundarán los vientres decide ir y fecundar
a muchos mujeres u hombres. Entonces dice vientres. A nosotros nos dijeron que había que tener muchísimos hijos. Y es que la Biblia fue escrita en un vocabulario muy especial, en forma de acertijo, porque se les dijo que a los eruditas se les iba a ocultar. Y les voy a decir por qué se les oculta a los eruditos y sabios. Porque como dicen que todos lo saben, ellos no quieren aprender de otras formas. Y por eso es que dice, dejad que los niños vengan a mí, porque es que esas mentes que están abiertas al cambio y que tienen una imaginación lindísima, son realmente a los que les pertenece el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Pues su cabecita. Sí. Así que no busque a Dios afuera. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba haciendo la transmutación del Padre Nuestro. Oh, sí. ¿Por qué? Porque es que cuando estábamos haciendo la transmutación del Padre Nuestro, toda la oración es para afuera. Busque a Dios afuera. Encuéntralo afuera. Encuéntralo arriba. Y uno miraba para el cielo y ¿dónde carajos está? Y fuera de eso, en la misma Biblia le dice, usted está hecho a imagen y semejanza. Y lo hacen sentir a uno chiquititico, así, pequeñititico. Eso quiere decir que los que interpretaron antes el Padre Nuestro, que los que interpretaron la Biblia, o no hacían lo que tenía que hacer, no sabían leer sino la parte literal, o lo hicieron a propósito solamente para manipularnos. Cualquiera que sean, cualquiera de las anteriores es válida. ¿Sí? Todas las anteriores son válidas, ¿vale? Ahora, hoy nos enfocamos, porque en los otros videos yo a ustedes les he dicho, les he dejado, les he manifestado el gran poder que hay en la oración del Padre Nuestro, cuando me la coloco yo, cuando me reconozco yo como la parte de la divinidad que hay que hacerlo. Ahora aquí nos orientamos a eliminar a esos benditos Illuminati. Y yo les voy a decir lo siguiente, el poder de la palabra es inmenso, es grandioso. Hemos hecho algunos ejercicios muy interesantes que si da tiempo, como este es el último, si da tiempo para hacerlo, lo hacemos también al final con ustedes. Nosotros tenemos la bendita costumbre, tenemos el hábito de falar, de hablar con nosotros mismos. Y es bien especial, porque es que a nosotros nos enseñan y nos dicen que hay que controlar. Hay que controlar esas conversaciones internas que se te presentan. Hay que controlar. Usted no tiene que controlar nada. Cuando se pone uno a controlar, le da vida a algo que no existe y es el estrés y la enfermedad y a la artritis y a una cantidad de cosas por ponerse a controlar. Usted lo que tiene que hacer realmente, si quiere transformarse, es redireccionar la energía que le produce una u otra cosa. Ahora, cuando usted está hablando, es importante que se coloque. Si se va a colocar como el observador, que sea ese observador sin juicio, sin estar juzgando a los demás y sobre todo sin descalificativos. Porque es que ahí es donde está la clave. Ahí es donde usted la embarra y ahí era donde yo la embarraba antes. Cuando yo me ponía a calificar políticos corruptos, los Illuminates, yo no, hasta que aprendí la ley del espejo, que también está en la Padre Nuestro. Y me di cuenta que cada vez que yo atacaba a un político, me estaba atacando yo a mí misma, a Yosita. Sí, porque así somos. Y aprendí a redireccionar esa energía, porque aprendí que el pensamiento era la palabra silenciosa. Y cada vez
que yo hablo de guerras. Cierro campo otra vez. Cada vez que yo tengo una conspiración encima, cada vez que a usted, por estar distraído en la televisión, se ponen las noticias de todas esas guerras intergalácticas y el sol cuadrado y que esto lo único que hace es, primero, asustarse. Y segundo, y lo más importante, además de asustarse, es cambiar la química celular y matar esa divinidad que tiene usted. Es usted el que decide si crea o no crea las enfermedades. O si es usted. Ahora, cuando nosotros tenemos ya la conciencia y cambiamos esa conversación interna con nosotros mismos y deja de estar utilizando palabras como lucha contra los Illuminati, acaba con los Illuminati, pues eso lo carga uno de una energía bien especialita y no hay que hacerlo para nada. Y yo luego les hago el ejercicio con los Illuminati. Y cuando uno utiliza ese lenguaje de luche, póngale el esfuerzo, los Illuminati le están comiendo el cerebro, los políticos corruptos y el esto, pues usted le está dando vida a eso. Es decir, usted es el creador de ese caos que no quiere vivir. Brindo por eso, por aquellos que despiertan hoy. Y entonces uno dice, no, es que nosotros los coaches, nosotros los terapeutas estamos despiertos. Ay, bendito Dios, que no me ataque un Illuminati. Ay, bendito Dios, mire, bendito Dios. Ay, que si llegan los verdes, los grises, los amarillos, ay, no vayan a parquear enfrente de mi casa, yo me meto debajo de la cama. Y ahí es donde nosotros creamos las desgracias. Ahí es donde nosotros creamos las desilusiones. Y todo causado por nuestra propia conversación. De mi vida se fueron hace mucho tiempo los Illuminati y cerré el campo para poder hablar hoy, porque es que me pasó algo, una anécdota muy especial, una experiencia muy especial. En estos días estuve haciendo una palestra, una conferencia, y había un señor muy asustado por los Illuminati y toda la parafernalia. Cuando yo lo veo con peso en los hombros, con disfunción eréctil, y le pregunto y le digo, usted habla de los Illuminatis y de las invasiones extraterrestres y todas las cosas con su señora. Ay, sí, sí, porque yo tengo que tenerla informada. ¿Informada o envenenada? Ay, no, sí, yo no, casi no hablo realmente con ella. Yo sí le cuento todas las cosas y yo le cuento, pongámoslo cuando llego, yo le cuento cuando yo veo así un accidente, que un carro atropelló a un ciclista, que un carro atropelló la moto, que en la empresa se derramó el café y también le cuento que nos fue mal y le cuento que no sé qué cosas le está. Le digo, qué belleza con usted. ¿Cuánto hace que usted no tiene sexo con su señora? ¿Un sexo satisfactorio? Ah, ¿cómo así? ¿Sí? Ah, no, yo ya llevo 20 años con casada con él y pues realmente ya a uno le quitan las ganas. Le dije, no, mi amor. Usted puede tener 120 años y tener las mismas ganas.
Lo que pasa es que usted tiene la mente tan distraída con tanta conspiración y con tanta cosa que por eso es que no le funciona. Está- Creo el estrés. No, María, es que lo que pasa es que yo estoy enfermo de la atención y me di cuenta. Le dije, no, vamos a hacer un ejercicio, le voy a quitar sus Illuminati, le voy a quitar a usted su bendito estrés, vamos ya, 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 nos revolvemos. Y lo quiero ver en 8 días. Y le apuesto que si usted no tiene una relación satisfactoria con su señora, yo le devuelvo su dinero. Porque es que usted con su palabra crea, dice, no, María, o sea, eso es imposible. Es imposible. ¿Imposible? Usted no sabe la cantidad de miércoles por la tarde y por la mañana y por la noche que le está poniendo a su señora. Y fuera de eso usted llega cargado. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa en un acto sexual? Más que el hecho de estar con ella. Cuando se unen esas dos energías, pues usted le pasa toda la basura que tiene encima. Oh, sí. Así no sea, sino así, un trocitico ahí, como el gallo. Así, salió. La deja insatisfecha, le da más rabia y fuera de eso le pone usted todo eso. Ay, no, imagínense que fulano pobrecito, fulano sutano, perencejo, citrano pobrecito. Y la señora así, bien pesada, bien pesada, bien pesada y más pesada. Porque usted no es sino hablarle de catástrofes. ¿Quién está creando las catástrofes? ¿Usted? ¿Y todavía quiere que su señora le responda? No, ¿qué tal eso? Entonces, me di cuenta que su disfunción eran tres cosas. Primero, el estar hablando de pendejadas, de tontadas, de boballes. Oh, sí, puras bobadas. Y la otra, él estaba enfermo. Y eso me hace acordar de Mateo 12 que decía que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, porque sus palabras serán justificadas y por sus palabras serán condenados. Nos abandonamos a la conversación interna y no nos damos cuenta qué carajos es lo que estamos diciendo. Y yo no quiero estar aquí con Pepito porque es morenito y no quiero estar allá con Pepita porque tiene el cabello blanco o lo tiene azul. Ay no, qué vergüenza, una mujer con cabello azul. Y de una vez va colocando paredes, va colocando paredes. Y después pregunta por qué es que le ha ido tan mal. Porque es que no manifiesta lo que tenía que manifestar. Y después dice es que yo tengo el control y el libre albedrío. Usted no tiene libre albedrío. Porque cada vez que se pone a mirar esas noticias, la conspiración, vienen los Illuminati, se carga usted. Es decir, usted está siendo programado por eso. ¿En dónde está el libre albedrío? Y se pone a repetirle a Sutano, a Perencejo, a Citrano, a la mujer de Citrano, a los hijos de Citrano. Usted está multiplicando con sus palabras, emociones y sensaciones todo el mierdero que le ponen allá en otro lado. Oh, sí. ¿Quiere poseer el control? Eso no le sirve a usted de nada. Porque usted ya tiene una cantidad de programaciones que le ha colocado la sociedad a las noticias. Oh, sí. Se enfrasca en unas conversaciones del pasado y unas bromas que hay, ay, 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 ay. Y no se ha dado cuenta que su palabra es creadora.
¿No se ha dado cuenta que usted está actuando en la programación de tercera dimensión? Cuando digo tercera dimensión, es aquella que está cargada de piscina de victimismo, en donde se cree que un teenager, que un joven, no tiene responsabilidad. Y yo conozco niños de 7, 8, 10 años que son empresarios, sí señor, que van a la universidad y que tienen. Entonces yo no sé de dónde vienen con el cuento de que es que un joven, un teenager, un joven es irresponsable porque es de naturaleza irresponsable. Pues no, usted lo está programando. Usted le está diciendo que es irresponsable. Usted dice que todos los teenagers y su hijo, ni el mío, es así. Y lo que usted diga hoy se manifiesta en el futuro. Oh, sí, se manifiesta en el futuro. Y lo mejor de todo es que ese futuro, como lo siembra hoy, desde ya lo está viviendo. Y cuando le llegue el tiempo de verdad vivir ese futuro, pues ya está bien contaminado con toda la cantidad de boballes que está diciendo. ¿Usted quiere ser feliz realmente? Cambie su vocabulario. Ya no más peros. Y ya no utilice tanto descalificativo. Ay, es que esto es terrible, es que esto es una tragedia, es que esto, ay, santo yo. No, jodas. No juegue a continuar con esas conversaciones internas de repetir como un loro. A ver, vamos a pensar que usted tiene un lorito, un pajarito aquí, un papagayo aquí en el hombro y le dice, Roberto, ojo, Citrano, Mengano, pss, repita, quiero cacao. Y el pajarito, quiero cacao, quiero cacao, quiero cacao. Ahora en la televisión le están diciendo, en este momento hay una invasión de grises. Se encuentra con otro pájaro. En este momento hay una invasión de grises, de grises. En las noticias salen los Illuminati. Disecaron, cogieron, hicieron. Y usted, como el pajarito que está aquí, va y le cuenta allá a la esposa, ¿usted sabía? Los Illuminati están secando, están disecando cabezas, están pelando como en la época de los piel roja que le quitaban la cabellera. Eso están haciendo. Ay, terrible, ¿cómo va a pasar eso? Y usted no se ha dado cuenta cómo va sembrando y multiplicando su propio caos. ¿Cuál es el objetivo de tener una conversación interna? En donde todo le apesta, en donde todo le lastima, en donde todo le friega la vida. Y querer tener una vida en paz. No hay coherencia. Y si no hay coherencia, ¿cómo va a manifestar el resto? ¿Cómo es que usted es capaz de seleccionar el vecino de la puerta derecha y al vecino de la puerta izquierda? No. No hay coherencia. Le dijeron amaos los unos a los otros como a ti mismo. Ah, es cierto, usted no se ama porque si uno no es capaz de amar a otra persona, y no es amar solamente de sacrificio, es donde usted vea su mejor versión. Si usted le tiene aversión a una persona por cualquier cosa, ese asuntico es suyo. Esa programación es suya. Pues aproveche ese espejito y empodérese ahí. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que mucha gente cuando hablaba de Poncio Pilatos, hablaba de lavarse las manos y no era con sanitizing, con ese alcohol y ese gel que colocaron por ahí. Lavarse las manos.
¿Usted sabe realmente lo que significa lavarse las manos en la Biblia? Pues que usted se hacía el de la oreja gacha, que usted veía y no decía nada, a no ser que fuera para que nadie le pudiera sostener absolutamente nada en la cara. Uy, qué rico. Para que nadie le sosteniera nada en la cara. Eso es lavarse las manos. Por ejemplo, resulta que están hablando de los Illuminatis y usted tiene el poder de la palabra. Y como usted cree que de verdad los Illuminatis existen, de la forma en que están diciendo, entonces usted prefiere quedarse callado, de realmente decir, oiga, esta es la energía que yo realmente quiero vivir para mí, para mis hijos. ¿Esto es lo que realmente yo quiero vivir? Lo bonito de todo es que hay un nivel de conciencia mucho más alto que, por ejemplo, para muchas personas, las serpientes son un motivo de miedo. Y entonces se encuentra la esposa de Citrano con la de Mengano y dice, ay, yo le tengo pavor a las serpientes. Y la otra chica que estaba ahí con ellos, Florecita del Monte, las escuchó y dice, ay, yo también. Yo le tengo pavor a esos animales. ¿Alguna de ustedes fue picada? No. Es que me contaron. Es que me contaron. Nada que aquello de lo que usted no sea testigo. No lo repita. No lo repita. ¿Cómo se le ocurre ponerse a repetir eso? ¿Con qué derecho? Solamente para servir de correo en donde el teléfono roto le dice a la esto, oiga, imagínese, la esposa de Citrano me contaron que tenía otro. ¡Ah! La esposa de Citrano tenía... Pues lo mismo pasa con los Illuminati. Solamente escuchó que había otro. Lo que no sabía era que había otro espacio, otro lugar, había otra oportunidad, habían otras cosas. Y usted se quedó en el otro porque le fascina el morbo. Le voy a proponer una cosa. A todo aquel que le llegue con el cuento, cierre el campo, cierre su campo, que le hace caso inmediatamente. Y además de cerrar su campo, haga el siguiente ejercicio. Están hablando de los Illuminatis. Los Illuminatis son fulano, sutano, perencejo. ¡Ay, sí! Inmediatamente usted está haciendo suyo esta noticia. Usted es un co-creador de eso. Es decir, usted está sembrando basura. Porque independiente de todo, pues, ¿qué va a hacer? Ok. Usted cierra su campo y piense, lo que me está contando en estos 10, 20 minutos, 30 minutos que lleva de chisme, fofocando, gossiping, en estos momentos esto, ¿qué he ganado? Lo más seguro es que ha ganado más estrés y una enfermedad, porque es que las enfermedades no existen a no ser que hacer que usted mismo las propicie, usted mismo las cree. Es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo de querer tener paz si su verborrea, es decir, la proliferación de palabras solamente hablan de discordia? ¿Dónde está la coherencia? ¿Y todavía quiere ser multimillonario? ¿Todavía quiere tener relaciones lindas con otras personas? ¿Con ese vocabulario? Yo de usted iría por algo de vinagre, cepillo, escoba de dientes, vinagre, sal y limón y le pegaba una buena jugada a todo ese vocabulario.
Y hay una cosa que sí es cierto, que es, el mismo profeta lo decía, si tú no estás de acuerdo con la persona que andas, con el ser que andas, ¿para qué andas con ella? Es decir, lo que quiere decir eso el profeta, lo que quería decir, ¿cómo carajos va a combinar una coherencia diciendo yo quiero paz, yo quiero riqueza, yo quiero no sé qué, si ya está diciendo que quiere, ya le dijiste al universo que no lo tiene, entonces se hace más grande el buraco? Y fuera de eso, usted siembra la discordia por donde va. ¿Cuál es el morbo ahí? ¿Qué es lo que le atrae de ese morbo? ¿Vas a continuar diciendo palabras ociosas que a ti no te alimentan para nada? ¿Qué estado quieres tú? ¿Quieres un estado de armonía? Pues fala, habla, talk, con palabras de armonía. No repitas las noticias de otros porque definitivamente vas a seguir causando un caos. Vas a seguir causando el mierdero de donde quieres salir. Vuestro futuro está formado por la palabra de Dios, que es nuestro hablar interno. Tú creas el futuro a través de tus conversaciones internas y el repetir otras conversaciones. Es decir, se dice que el libro de la luz, ¿sí?, nos lleva al campo del sésamo, del maíz, de un silencio eterno hacia la oscuridad. Es que hasta eso es, yo lo voy a decir así con cariñito, hasta eso es estúpido. Porque es que para hacer un contraste es importante usar, por eso me lo coloqué hoy así, el negro, el azul, y me hice aquí el cabello de otra forma para resaltar blancos. Si yo me pongo aquí blanco, qué tan puro tengo la raíz del cabello y qué tan diabólicas tengo mis costas, qué tan diabólicos tengo yo mis hombros, porque uso negro en los hombros. Color es color. Es tu creación, es tu mente que le gusta el morbo. Y por eso es que le colocaron un significado al oscuro como lo peor. Y lo mejor de todo es que no hay peor. Estás creando unas batallas imaginarias y a esas batallas tú le das vida. Y aquí le voy a decir una cosa que me salgo de toda religión. Nadie te va a castigar. Nadie te va a castigar. Ni aquí ni en ningún lado. Nadie te va a castigar. Simplemente tú dijiste que tu planeta estaba malo y el pedacito donde tú habitas, te lo tiras, lo dañas. Sí, señor. Con tu boca tú lo dañas. Porque hay una ley muy linda que se llama la ley de la causa y efecto. Siembra basura, siembra lixo, plante lixo y eso es lo que tiene usted en la vida. Claro está que ahora el lixo, dependiendo y se separa el compost, eso es vida. La otra ley que es importante tener en cuenta es la ley de las totales infinitas posibilidades. Y en esa ley se aplica de todo. Ay, estoy enferma. Ay, me duele. Tengo una oscuridad en el brazo. Tengo una oscuridad en el hombro. Pues eso es lo que crea.
Y la otra era una de las leyes que pregonaba mucho en la peregrinación que fecundaba Neville Goddard, la ley de la Asunción, en donde yo me imagino, yo vivo lo que me imagino y lo manifiesto. Y ese es el alimento para nuestro futuro, para nuestros proyectos. Así que yo les voy a decir una cosa. En mi vida, a mí no me hablen de Illuminatis. A mí no me hablen de guerras intergalácticas. A mí no me hablen de ningún tipo de guerra. Ni de los ángeles negros, ni de los... A mí me gustan un conjunto musical que se llamaba, creo que Los Ángeles Negros o algo así, porque tenían una voz muy bonita. De ahí a que yo los viera demoníacos, no, porque es que el demonio tampoco existe, son bobadas suyas. Entonces, con tu boca, ¿tú qué estás manifestando? Porque estás metido en debatir las guerras intergalácticas y cómo la gente te manipula si eres tú el que está colocando la mejor de las tierras, el reino de los cielos, para que venga otro carajo y le siembre la basura que está viviendo el otro. Por eso es que cuando a mí me dicen, ay María, mira la guerra en Ucrania, mira la guerra en esto. Gracias por la información, amor. Gracias. Qué lindo que me hayas traído semejante noticia tan bonita, en donde Putin y los otros líderes de todo el mundo han creado una cantidad de figuras para que todos estemos así, creando en fronteras, en centros y en todo una hermandad, porque ahí se habla de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cuántas guerras hay contra mi vecino por una gallina? ¿Cuántas guerras hay con mi vecino porque se pisó un pasto? Usted soluciona la del pasto. No le ponga atención a la de Ucrania. Y usted tiene una vida armoniosa. Y ahí es donde yo le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que en la Biblia dice que... Y metieron a Daniel en la cueva con los leones. Y los leones lo dejaron sin comer durante un tiempo, para que cuando viera a Daniel se lo devorara. Y cuando él estaba en la cueva con los ladrones, él simplemente le dio la espalda y se dirigió a un señor, porque todo el mundo dice que miraba para arriba, y él hablaba con sus botones. Él falaba con sus botones, es decir, hablaba, tenía conversación interna, e ignoró totalmente a los leones. Y todo el mundo está convencido que son leones de cuatro patas, que son... No, eso no es el significado. Esas son las parábolas con las que se hablaban. Lo que quiere decir es que en la figura de Daniel está usted. Y que los leones significan lo que usted cree que son problemas. Ignórelos y ningún león será capaz de atacarlo a usted. Ningún problema lo tocará a usted. Y después se dará cuenta que ni siquiera existían los problemas. Porque si tú no te haces consciente, eres tú el creador y el manifestador de esa ley del mentalismo. Oh, sí. Porque en el Padre Nuestro se aplica la ley del mentalismo también. La ley de causa y efecto. Póngale atención a lo que usted llama problemas y sean problemas de verdad. Póngale atención a sus benditos Illuminati, que es un cuento que se inventaron. Y a la final, digamos que existiesen de la forma que ellos dicen. El estar intercambiando esa información, ¿a ti qué te da? Además de una enfermedad.
una artritis, estrés, úlceras, cáncer, pérdida de la visión, caída de los dientes, resequedad en la piel, eyaculación precoz, disfunción eréctil, inclusive miomas. Porque tú le estás poniendo toda esa presión a tu cuerpo. Es así. ¿Quieres saber más sobre la ley del mentalismo? Vaya a YouTube. Ahí en la descripción del video, ahí están todos los links, están los experimentos sociales para que se dé cuenta la gente cómo ha jugado con su mente, cómo lo programan. Y ahí hay mucho más. Y ahí también en YouTube encuentra cómo desprogramarse. Así que, sin importar para dónde yo señale, en la descripción del video encuentra links. Y esos links los llevan a más. Porque hay una cosa que yo le digo, es importante. La gran inversión que hemos hecho nosotros, Yuriner Power, María Ospina, su equipo, Gabriel Fagundes, para organizarle para que usted se alimente ahí. Vaya, eso no es gratis. La inversión yo ya la hice. Aliméntese con eso y libérese. Eso es lo que hay que hacer. Aliméntese de todo lo que hay en YouTube, que yo ya he filtrado, que tiene un vocabulario lindísimo y sobre todo que se fue hecho con muchísimo amor. Entre conmigo a una reprogramación mental para que sea mucho más fácil dejar ese vicio de estar falando, de estar hablando de las otras personas, de estar creando y contribuyendo a cuentos que a usted no le sirven para nada. Vamos a ver. No todo el mundo que se sitúa en un movimiento del despertar de conciencia o del despertar espiritual o de magia está realmente despierto, aunque diga que está despierto. Porque si no hay coherencia en su boca, él piensa que está despierto. No lo está. No lo está. Si no hay coherencia al despertar, es manifestar ese amor, es crear ese mundo más lindo y más amoroso. Eso es despertar, porque hasta ahora nos la hemos pasado en una piscina del victimismo. Y tienes muchas herramientas en todos los temas esotéricos y metafísicos. ¿Sabía usted que la religión es una de las que más lo castra, que le pone a usted una cantidad de límites? No haga esto. Ah, eso sí, si hay polita, sí, si hay cervecita, eso sí, tómesela porque es que este templo sagrado hay que envenenarlo. Porque es que no sabían que su Dios está en usted. Ah, qué belleza, qué belleza. Y realmente todo está en nuestro poder, todo. Así que de todo lo que escuchéis, de todo lo que escuches, escúchalo con el corazón. Todo lo que vea, míralo con el corazón. Todo lo que hables, habla el corazón. Porque cuando dice por los frutos los conoceréis, no mire un árbol de manzana. No mire solamente la producción de dinero. ¿Estás enfermo? Ese también es su fruto. ¿Tienes una familia en discordia? Ese también es su fruto. Habla con coherencia. ¿Quieres una vida armónica? Pues habla con armonía. Coherencia. Coherencia. ¿Quieres más coherencia? No rechace a ningún ser. No hay personas tóxicas. No hay personas tóxicas. Si tú ves toxicidad en algún ser,
pues eres tú el tóxico. Así es, porque es el otro, es su espejo. Eres tú el que está sirviendo de ese ácido que ha construido esa toxicidad. Así es. ¿Quieres un mundo lleno de paz? Pues fala, habla, vive en paz, mira la paz, vívela y acreciéndola. Deje de estar hablando de guerras. Mira en todo su mejor versión. En todo. Por ejemplo, usted ve a un señor en la calle. Ay, pobrecito. Ay, no, ese es un señor, huele a feo. Ay, no, ese señor no tiene casa. Ay, guácala, yo no quiero estar ahí. Y después está preguntando, ay, ¿por qué sería que me rechazaron? Usted fue capaz de rechazar a su hermano. Usted le puso la violencia porque es que nosotros somos animales. Y si vemos que alguien nos rechaza, pues como el león, cuando se asusta, ataca. Yo le voy a decir una cosa que tuve una anécdota el 25 de abril. Fui a asistir a alguien y yo soy muy comunicativa, esto es lo mío, la comunicación. Oh, sí. Y fui a que colocaran una lavadora y una secadora. Como yo ya fui mover y sigo siendo mover, porque movemos vidas, pues yo me puse a hablar con ellos. Y cuando ellos me miraron y me dice, oiga señora, usted habla muy bonito. Ay, gracias. Si le gusta y si le resuena, solamente pregúnteme. Entonces hoy me dice, ¿usted de dónde es? Le dije, del mundo. Del mundo. Ellos soltaron la risa. Dice, su acento es especial. Usted no es canadiense. Le dije, soy canadiense. Tengo la ciudadanía. Sí, yo tengo la ciudadanía canadiense. Yo soy canadiense. Nosotros todos, mi compañero, mis hijos, son canadienses. Ah, es que tiene diferentes. Recuerde que todos somos hijos de inmigrantes y todos tenemos un acento muy diferente. Hasta usted. No hay ninguno que sea nativo, nativo. Ah. Bueno, originalmente, ¿usted de dónde es? Le dije, yo nací en un punto energético llamado Colombia. Oh, sí. ¿Y a usted cómo le va con el negocio de la droga? Y yo seguí sonriendo. Le dije, ¿cómo así? Me dice, sí. En Colombia se vende la mejor coca del mundo. Le digo yo, gracias por lo que nos corresponde. Se venden productos de calidad, ¿sí? Dice, ¿cómo le va con el negocio? Le dije, pues es que yo no distribuyo coca y hasta ahora usted me está preguntando. Y si usted me está preguntando es porque usted la consume. Yo no la distribuyo. Es que usted la consume, así que usted es el que está más... No, yo no la utilizo. Le dije, entonces en la vida se ponga a mandar una acusación de esas. Yo no tomo, yo no fumo. A mí me gusta el arte y el poder de la palabra. Y por eso es por lo que pregunto, porque es que uno pregunta es por lo que le interesa. ¿Cuánto se inyecta, caballero? Porque aquí en Canadá, la marihuana y algunas drogas las venden por todo lado. Eso me contaron.
Que sea cierto o no, no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque yo no uso, mis hijos no lo usan, mi compañero no lo usa, mis estudiantes no la usan. Y a mí me interesa lo que yo estoy creando. Ah, ¿usted tiene hijos? Dijo, sí. ¿Y a ellos también les da? Dijo, no, 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 yo no la utilizo. Le dije, pues entonces enfóquese en otra cosa que no es. Dijo, no, es que era una broma. Le dije, pues eso, esa bromita no la haga. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Qué carajos está escupiendo para que lo puedan identificar? ¿De qué se está quejando usted? ¿Que está conversando con otra persona y ahí, miren, yo sí le digo una cosa, cuando yo hablo con alguien, yo inmediatamente, bueno, yo sí leo la energía y sus palabras me llevan al caos que ha convertido su vida. En donde tiene una vida de joven, según la mayoría, porque es más irresponsable. Ah, no, señora, yo trabajo. Le dije, todavía mucho más irresponsable que usted haciendo una labor y esté drogado. No, 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 yo no la uso. Le dije, pues es que de lo que usted escupe, de lo que usted habla, de eso es lo que usted manifiesta. Si usted me está hablando de drogas, ¿por qué la usa? Yo no. Yo no. Yo no me tomo ni siquiera una pepa de Tylenol. No, yo no me tomo ni siquiera una pastilla. Vitamina C y mucha agua. Ok. Y aquí viene algo bien importante. Y es que si usted tiene coherencia, se le activan todos sus poderes. Todos. Todos. La clarividencia, la clariconciencia, se le afina el oído, se le desarrollan a ustedes una cantidad de habilidades y ya no está enfermo. Si tiene coherencia dentro de la paz donde usted habla, vive y manifiesta lo que quiere vivir. Si usted está hablando de pura escasez, de guerras y de todas cosas, ¿por qué se queja de que está enfermo? Si eso es usted lo que quiere hacer es eso. ¿Y usted para qué enferma? Pues para manipular a los demás. Oh, sí. Y ahí es cuando es bonito que vengan, porque ahí yo le enseño el poder de la palabra. ¿Ok? Dependiendo de lo que usted esté hablando, es muy fácil identificar su personalidad. También es muy fácil identificar todas las enfermedades que ha desarrollado, que ha creado, porque se le ha dado la gana. Así es. Y yo le voy a decir una cosa. A mí, que digan que yo estoy loca, yo pienso en lo siguiente. Hay una manada de búfalos. Hay una manada de vacas. Hay una manada, de cerdos. Eso es decir, hay muchos. Si se asustan y todos salen para el otro lado, y yo, estando dentro de uno de cualquiera de ellos, voy para el otro lado y veo que todos se van al abismo, ay, qué rico ser uno loco. Qué rico ser uno loco. Entonces, en mi vida, por vocabulario, por mi forma de vivir, por la forma de manifestar, no hay guerras, no hay Illuminatis. Es así de sencillo. ¿Yo para qué creo algo que a mí no me sirve? No le doy vida a eso. Recuerde que ya cerramos campo. Mi obligación, bueno, realmente mi misión, obligación no me gusta la palabra, mi misión, lo que yo tengo dentro del ser, lo que yo le estoy manifestando, si le resuena, aplíqueselo. Y si no le resuena, pues este no es el momento suyo para que despierte de verdad. Y vuelvo y repito, sí, estar despierto es estar hablando de guerras, gracias. Ese tipo de despertar no me interesa. Si estar despierto significa meterme en una competencia, mire, no, mi amor,
Yo amo mi divinidad. Me amo a mí. Y estoy esculpiendo a Galatea de tal forma que sea un orgasmo de vida cada vez que me encuentre con alguien y que yo pueda fecundar sus mundos con mi palabra y con mi corazón. No le eche la culpa a nadie. Porque es que repetir o no repetir, que se supone que nosotros los seres humanos tenemos un grado de inteligencia mayor que la de los animales, pues esa es su decisión. Si usted decide repetir es lo suyo. Y no le eche la culpa a nadie. No se queje de nadie. Porque ahí sí es cierto que la hace. Entonces no lo haga. Es así. No hable del gobierno. Yo le voy a contar un secreto aquí para todos aquellos que vivimos. Me voy a meter ahí. Yo no estoy. Me voy a meter. Solamente como por visitarlos por ahí. Para aquellos que viven de un ¿cómo se llama eso? De un subsidio. Es que el gobierno da subsidios. Es que el gobierno me favorece. Yo le voy a decir la verdad. Ningún gobierno, ninguno, tiene dinero en este momento para sostener esos subsidios. Por eso es que es importante pagar los impuestos a tiempo, porque es que los subsidios salen de su vecino que tiene una empresa, de su otro vecino que tiene una labor, de su otro vecino que tiene una creación, de su otro vecino que vende papayas puerta a puerta, del otro vecino que vende pescado. Son sus impuestos. No hay ningún gobierno que realmente tenga dinero. Eso sí, los dan a nombre del gobierno. Y realmente salen del bolsillo de aquel que usted le quiere sacar los ojos. Y en la misma Biblia dice, no maldicirás ni al rico ni al rey. Porque cuando tú maldices al rico y al rey, todos tus regalos, todos tus presentes serán tomados. No le quites nada a nadie. Y nunca pienses que por quitarle a un rico o por quitarle a un empresario, usted está ganando. Porque lo único que está haciendo es echándose la maldición de la pobreza. Porque es que a la final la pobreza como tal no existe. Existen son los mentes de corazón. Los pobres de corazón y los pobres de mente. No acuse a nadie. No acuse a nadie. En la Biblia hay muchísimas herramientas y repito, yo no soy religiosa y no pertenezco a ninguna religión. Antes a mí me hablaban de la Biblia y veía mis manos quemándose porque yo decía, no, yo no quiero que me manipulen, yo prefiero ser atea. No, ese es un muy buen libro. Ni el patito feo era feo, ni la Biblia nos va a quemar. Y no soy religiosa. ¿Le gustó cómo lo llevamos? ¿Le gustó? A mí me encanta. Eres tú la causa de tu tristeza. Eres tú la causa de tu pobreza. Eres tú la causa de tu enfermedad. Eres tú la causa. Teórica y de manifestación. Tú decides si sigues haciéndote la vida imposible por ponerte a repetir como el lorito. Sí, porque aunque usted no diga quiero cacao, está repitiendo exactamente la misma bobada que están diciendo los otros. La misma bobada. No fale. Nuestro enemigo
En mí no lo hay. En usted sí, sí está hablando en no coherencia. Su enemigo está dentro de usted. Y fala, conversa, habla por usted. No existen personas tóxicas. Esas personas que le muestran algo que no es, pues es usted. Es su espejo. Me está mostrando dónde está la toxicidad. ¿Tiene conflictos con su familia? El tóxico es usted. Ya no. Los invito a que ya no fabriquen monstruos mentales. El alienígena de 5 ojos con hielo, con gelatina, y yo no sé qué. Yo me acuerdo de una película que había que se llama E.T. Bellísima. Y todo el mundo asustado porque E.T. ya era de una dulzura. Y de esos monstruos mentales también está Luca. La película de dibujitos animados. Luca. No Lucas. No. Luca. Lindísima. Bellísima. No alimentemos los monstruos mentales que han sido fabricados en las mentes de personas que están enfermas. Están enfermas de violencia y que son excelentes con su creatividad. Ya no demonice a nadie. Todos esos demonios están en su mente, están en su corazón. Así que lo que usted llama un bicho te representa a ti también. Si tú sigues hablando de monstruos marinos, si sigue hablando de monstruos, imagínese. Estaba en clase con Greg. Estaba en clase con Greg y su hijo menor llega y dice, papá, daddy. Ese señor horrible, mi vecino. Yo pienso que sí va a ser un asesino porque tiene un abrigo largo. ¿Qué clase de conversación tendría papá por ahí enfrente? Que un niño de 8 años piensa que su vecino es el monstruo, un asesino porque tiene un abrigo largo. ¿Qué tal si viniera a vivir aquí para Canadá donde casi todos usamos un abrigo largo? Seríamos todos asesinos. Qué calificativo, ¿no? Bueno, eso no es calificativo. A nosotros nos enseñaron que existen los adjetivos calificativos y nunca nos enseñaron que usábamos los descalificativos. Y a los que más uso le damos son a los descalificativos. El poder de la palabra con el poder del amor, el poder de la observación. A ti te queda la responsabilidad. Estoy hablando despacio. Te queda la responsabilidad de no seguir esparciendo veneno. Te queda la responsabilidad de alimentarte de verdad. Ve a mi canal, ahí están todos los links, ahí hay un poco de cosas. Apréndete el nuevo Padre Nuestro que te devuelve todo el poder y deja de estar prediciendo y manifestando futuros que después no le va a gustar. ¿Vale? Los Illuminati o quien sea. Si tú crees que hay conspiraciones ocultas, el que vive una vida llena de ocultismo y cosas así, eres tú.
Si tú piensas que hay grupos poderosos, mucho más poderosos que tú, es porque no conocen el veneno que tienes en tu boca. Ahora, yo les voy a proponer un ejercicio. Yo les voy a proponer un ejercicio. Y hay una cosa que dicen que se habla mucho de la masa crítica y es contarle, tener un número específico para que se divulgue. Yo le voy a decir una cosa, todo es causa de efecto, somos uno. No requerimos un número grandote. Aquí lo más importante eres tú. Te voy a proponer una idea. Deja de escuchar noticias por 66 días. Sí. En esos 66 días vaya a mi canal, úntese, devórese todo lo que hay con respecto al poder de la palabra en mi canal. En nuestro canal, en tu canal. ¿Sí? Y además de eso, que es la parte más bonita, eso que está ahí, que realmente es un alimento con todo el poder, espárzalo y se multiplicará. Y su descendencia no tendrá fin. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras que usted pronuncia te trae o no te trae riqueza. Y que si continúa con esa misma palabra de lo mismo que es, si es por este lado la riqueza, perfecto, ahí te la multiplica. Y si por este lado estás con el traserito sucio, donde solamente hablas de miércoles por la tarde, por la mañana y por la noche, pues eso es lo que él te multiplica y no tendrá fin. No seas literal con la Biblia. Hay que ir mucho más allá y encontrar realmente en dónde está el alimento. No alimente monstruos marinos, no alimente monstruos internos, no alimentes monstruos con el vocabulario. No asuste a nadie. Y no permitas que de tanta repetidera, en tanta bobada, usted le dé vida a lo que está profetizando. No hable de guerras. La guerra entre Ucrania y esto, hace rato que está que la piden. ¿Y sabe por qué? Porque es que eso mueve mucho dinero. En la mía no hay guerra. Ahora, imagínense, profetizar desde cuándo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta guerra. Hombre, coja juicio. ¿Cómo me imagino yo? El lugar en donde están hablando de guerra, el lugar donde están hablando de hambre. Yo me imagino, yo visualizo, yo vivo una comunidad como la tuya y como la mía, en donde todos, absolutamente todos nos colaboramos. Todos da su mejor versión en vocabulario y en toda la actividad y proactividad para sacar los proyectos adelante. Así que he visto hermandades de africanos con europeos, de europeos con americanos. Y cuando digo americanos es del norte a sur, todo eso es América. Solamente que América del Norte, América del Sur, América Central. Ya, listo. Toda la América. Con toda el África, con toda la Europa y con toda la parte asiática y la Oceanía y con todos los mares. Yo solamente te veo a ti, liderando tu mundo. No te metas con los demás. Ellos tienen su proceso. Armonía, belleza. Oh, sí, yo veo bastantes cositas. Yo veo que todos nos colaboramos y sin sacrificio, empoderándonos. Yo me imagino todas las áreas del mundo viviendo en completa armonía. Ay, María, es que usted está loca. Pues yo con mi pensamiento, con este gran poder que yo tengo, yo no voy a aportar a lo que yo no quiero. Yo no voy a contribuir con mi pensamiento a nada que no tenga coherencia con lo que yo estoy viviendo.
Sí, señor. No voy a contribuir. Yo contribuyo con lo que yo vivo, con armonía, con firmeza, con actividad, con proactividad, con belleza. Yo con empoderamiento. Ya, suelte, suelte el resto, suelte y empodere ese vocabulario. Mi foto final. Viendo a todos los países unidos, educando a la gente. No, ojo, ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo educando, no adoctrinando a su gente, para que todos saquen realmente cuál es esa habilidad que además de hacerlo feliz le produzca plata. Y no simplemente ir a quitarle al rico y al rey, porque eso es hacer más basura, más dependencia, más tristeza y sobre todo más pobreza para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Un área como la que otros hablan, a mí me dicen, María, es que mira en Ucrania, ay, qué belleza, me encanta. Yo tuve una compañera que estaba aprendiendo conmigo inglés y tiene un acento precioso. No, eso no es que hay una guerra. Ah, no, mi amorcito, es que yo me abro para las noticias lindas allá, yo los veo. Tienen cooperativas, tienen una cantidad, están creciendo, hay empresas nuevas y además de que hay empresas nuevas, todo está empujado en una proactividad por absolutamente todo el pueblo. El presidente de uno y del otro están comiendo en la misma mesa lo más de lindos. Sí, eso es lo que yo veo. Jardines infantiles, colegios, yo veo a la gente sonriendo, yo veo a la gente que se abraza y todos muy sanos porque viven en coherencia y ya no se deja meter los dedos a la boca. Ese es mi fotografía de final. Mi campo está cerrado para noticias de guerras, mi campo está cerrado para noticias de monstruos marinos y demás. Mi campo está cerrado para las guerras, para las invasiones electrogalácticas, intergalácticas y todas las estas, ya. Si ustedes llegan a ver un gris, un verde, un azul o lo que sea y no tienen dónde hospedarlo, mándemelo, mándemelo, mándelo. Yo lo hospedo. Porque yo me imagino que cuando mi hijo se fue para Japón, para muchos les parecería un extraterrestre, porque él estaba aprendiendo japonés y no pertenecía a la cultura en esa época. Entonces me imagino que lo verían extraño. Claro, hasta que él esté en una dulzura que se hizo querer y allá donde estuvo hizo pinitos, hizo varias cositas. Así es. Entonces, aquel que usted no pueda hospedar porque viene por allá de los 7 cielos, los marcianitos, los grises, los verdes. Ah, yo sé que los hijos de mis hijos y mis hijos, mi compañero, estarán felices. Yo me los imagino jugando naipe y me los imagino jugando ajedrez y compartiendo otras culturas. Qué bueno. Hasta ahí. La conciencia es infinita. Y el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la observación y el poder de la verbalización. Porque es que la palabra viene escrita, viene pensada, viene falada. Oh, sí, y también graficada. Ojo con eso. ¡Ojo! Mi mundo es armonioso. Mi mundo es proactivo. Mi mundo es creativo. Mi mundo está en felicidad. Mi mundo, yo lo invito. Venga, ojalá cuando estemos reunidos con familia. Sí, esto es un orgasmo de vida. Venga. Y deje la bobada de estar creando lo que no se le ha perdido. ¿Serio? Es así. Vamos con esa. Vamos a ver la mejor versión. Si a usted se le presenta a una persona que vive en la calle, felicítenlo. Tiene un techo mucho más grande y usted se encarga de visualizarlo bien vestido esto, si eso es lo que le corresponde. Porque si él es más feliz en la calle, déjelo quieto.
¿vale? No se solidarice, no se ponga sufrimiento, no se ponga cargas. Aliméntese. Haga deporte. Mueva. Mueva energía. Salga de las desgracias dejando de nadar en la piscina del victimismo para entender que usted vino por ahí simplemente para empoderarse y que era la mejor carrera de obstáculos que tenía. No se preocupe de nada, de su mejor versión. No rechace a nadie, ni por político, ni por sacerdote, ni por nada. Ay, es que ellos son ta, 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 ta. Sí, eso sí es cierto. Si yo le doy cabida. Y no es cierto si yo no le doy vida en mi mundo. No se deje bajar la energía. En lugar de eso, expanda la conciencia del amor en el planeta. Es importante que entiendas una cosa. No vamos a ponernos a explicar nada. Y así como es importante que usted desarrolle sus relaciones interpersonales aquí, es importante que nosotros aprendamos a desarrollar las relaciones internacionales. Oh, sí, porque están las interpersonales, es usted con yo con vos, tú y yo. Y cuando son entre países, pues son internacionales. Desarróllela. A eso fue que vino a comunicarse. ¿Cuántas bobadas no se le ha pasado a usted creyendo en esta vida? Que no tienen ningún fundamento. Que no tienen ningún fundamento. Entonces, primero, acabe con los demonios. Segundo, ya acabamos con los Illuminati. En mí no están, yo no los encuentro. Tampoco hay guerras. En mí no las hay. Y como le digo, y esa es mi coherencia. Y por eso es que me va como me va. Coherencia. Y yo soy feliz. De verdad. Yo soy feliz. Y cada día estoy en una locura de amor. Estoy enamorada de lo que yo hago. Para mí esto es un orgasmo de vida lo que yo le estoy compartiendo. No cree enemigos. No los cree. No los cree. El 99% de las personas no han tenido la intención de fregarle la vida. Y el 99% de las personas han contestado en automático. Y aquí vienen dos calificaciones que los voy a usar de tercera dimensión. Y son las vainas esas del negativismo y el positivismo. Porque una cosa trae a la otra. Viva cada experiencia de vida como aquel momento de entrenamiento sublime en donde usted desarrolla toda y cada una de sus habilidades. Eso es lo más importante. ¿Vale? Es muy importante. Porque es que cada vez que se mete usted en una de esas creencias, se mete en una creencia limitante. Ay, yo no puedo hacer porque es que, yo no sé, mañana van a venir aquí los Illuminatis con los grises o los amarillos, los verdes y los azules. Oiga, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Sentarme a tomar mi chocolate con queso, una almojábana, un pedazo de bolo, esto, con todos esos seres con antenitas donde tienen los ojitos en la punta. Eso debe ser exótico. Deje sus creencias limitantes y deje de estar pensando en que los ángeles negros fueron dorados y que los dorados fue que los bajaron a bananazos. ¿Para qué se pone un sufrimiento? No hay sufrimiento positivo. Usted no vino aquí a sufrir ni a esclavizarse. Eso fue una mala interpretación. El día que usted aprenda que realmente usted no vino a sufrir, vaya que cuando entre esa verdad, uy, eso va a ser un despertar. Porque eso es lo que yo les digo a mis alumnos. Bueno, alumnos no, estudiantes. Qué rico que estén
muchísimos dormidos, porque cuando sea ya el despertar, este planeta se despierta de una forma lindísima. Bueno, el planeta está despierto porque, mira, yo le voy a decir una cosa, el planeta no reacciona de la forma en que se supone que nosotros los humanos reaccionamos. Para la muestra le voy a preguntar una cosa. ¿Usted ha visto que cuando usted le bota miércoles por la tarde, miércoles por la mañana a la tierra, ella te da flores? Pues hagamos lo mismo, ya. Nadie tiene ganas de fregarle la vida, nadie lo quiere ofender. Eso lo dice el Padre Nuestro. Es su programación. Deje de crear males para usted y para la sociedad. Y deje de dejar que otros lo manipulen. Ah, sí. Porque es que cada vez que le pone cuidado a esas noticias, le pone a repartirlo, a esparcirlo, eso es lo que está diciendo. Usted y yo somos la chispa divina. Apersónese de eso, usted es la chispa divina. Y ya, no hay víctimas, no hay victimarios. Tú los manifiestas. No hay enfermedades, tú las manifiestas. No hay invasores, tú los manifiestas. Esa es su responsabilidad. Ahí le dejo ese trompo en la uña, ¿sí? Y me posiciono. A mí no me invité a guerras. A mí, no, no, yo no. Yo vivo en coherencia y en mi mundo no hay guerras. A mí, no me hable de extraterrestre, imagínense la divinidad, nosotros buscando a Dios por allá en el cielo. Entonces sería bueno tampoco ni buscarlo porque hasta extraterrestre será, ¿no? En la bobada. Y otra cosa mucho más importante. Suelte el papagayo. Suelte el lorito. Ese no le da platita, se la quita. Ese no le da dinero, se lo quita. Y de verdad, vaya, coja el cepillo de los dientes, bicarbonato, vinagre y limón y cepíllese por todo lado y le dice a su inconsciente de ahora en adelante, cambio mi vocabulario, porque el poder de la palabra es súper, súper creador. Eliminamos los Illuminatis. En mí no están. Y ya les enseñé la fórmula. Eliminamos las guerras. En mí no está. Eliminamos las diferencias. En mí veo la gran obra divina. Eliminamos la violencia. Amamos a nuestro prójimo y esculpimos a Galatea con el mayor de los amores, como lo hizo Pigmalión. Oh, sí. Y me voy por el mundo. Feliz, feliz, descalza, con el corazón en la mano, a engendrar vientres y tierras nuevas. Yo doy de lo que soy. Y reconocí en mí la divinidad y eso es lo que voy. Amo a todos mis espejos porque todos me han enseñado todos los personajes que han estado en mí. Me encanta. Me encanta por todo lo que nosotros hemos pasado. Me encanta todo lo que nosotros hemos hecho. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver.
Sí. Ok. Entonces, por ahora los dejo. Espérate a ver. Sí. Es importante, muy importante, que usted viva. Para la próxima semana les tengo una gran meditación de transformación del lenguaje. Una gran meditación en donde usted realmente acaba con todos los Illuminatis, con toda la violencia que hay en su vida y siembra mucha conciencia, porque usted es la fuente. ¿De qué es la fuente? Pues usted solamente póngale atención y sea su propio observador. ¿Qué clase de vocabulario está haciendo? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Y cómo es que se atreve a estar repitiendo semejantes cosas? ¿Vale? Eliminados los Illuminatis y eliminada la violencia, me voy. Que tengan una feliz tarde y diviértase, diviértase, porque a eso fue que vinimos. Y ya sabe, una invitación cordial para que entiendan que dentro de nuestra uniqueness todos somos completamente diferentes. Entonces todos somos calificados como monstruos. Y que seamos los monstruos del amor, porque simplemente es diferente. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Y me voy contenta, porque el que tuvo oídos me escuchó. Me amo en todos ustedes. Y muchísimas gracias por haber sido mi espejo en esta gran oración a la vida. Que tengan un delicioso, delicioso resto de tarde, delicioso resto de mañana y delicioso resto de día. Y recuerde que a la hora del almuerzo es un momento muy importante. Coja su teléfono, déjelo a un lado porque la vida es un orgasmo. Y es importante que se divierta en eso. Queda a disposición este video con todo su contenido. Queda a disposición toda la inversión que yo he hecho en el canal, toda la inversión que ha hecho Yuriner Power y toda la inversión que ha hecho el equipo encabezado por Gabriel Fagundes. ¿Ok? Que tengan un fantabuloso resto. Me voy, como dice la canción, porque he decidido seguir mi parranda.